Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigas y amigos de Planeta Kayak, aquí estamos una vez más con una entrevista que va a ser espectacular. Estamos Key en Puerto Sagunto. Hola Carlos, ¿dónde estás? Estoy aquí en mi casa de Villarreal. Hola a todos y a todas. Y hoy vamos a explorar el más allá de las comunicaciones en el siglo XXI. Vamos a hacer una entrevista con la Ouija, porque hoy tenemos de invitados, señoras y señores, Óscar Speck. Un momento que saque el vaso. ¿Dónde he dejado el vaso? La Ouija. Oye, para hablar con un alemán con Ouija, ¿hay que hacerlo en castellano o hay que hacerlo en alemán? Bueno, iremos improvisando. En todo caso, sí, esto va a ser un podcast un poco espiritista, porque vamos a hablar de Óscar Speck, un increíble kayakista que por desgracia ya no está entre nosotros. Bueno, dame las manos y no cierres el círculo, y mientras se manifiesta, si es el caso, vamos a ir leyendo lo que tenemos escrito, por si acaso al final no quiere manifestarse en forma de ectoplasma sonoro, o no le funciona el wifi del más allá, o lo que sea, ¿vale? Y vamos a contar que Óscar Speck es nuestro ídolo. Sí, en todo caso, bueno, estoy pensando también que no estaría de más pues poder tener el feedback o el testimonio de Óscar Speck, porque en realidad este fue un viaje alucinante, pero en realidad hay poquita información. Luego hablaremos más a fondo de la información que hay disponible, pero bueno, se sabe mucho de la esencia del recorrido, pero poco del detalle, y es que no hubo libros ni hubo documentales, y bueno, luego comentaremos un poquito el tema, pero bueno, la gente antes hacía aventuras de forma especial, pues un poco por una motivación propia, intrínseca, y pues muchas veces pues fallaba, digamos, el lado de comunicar la aventura o contarla para que luego la gente que hemos venido detrás pues disfrutarla mejor. Quiere decir que este hombre no iba haciéndose fotos para Instagram aquí recibiendo una paliza de los nativos conforme avanzaba por el mundo con su kayak. No, para nada. Ni iba patrocinada ni nada. Iba este capítulo va a ser un fracaso, ya te lo digo. Sí. Pero bueno, dame las manos, no rompas el círculo. Óscar Speck, volvemos, es nuestro ídolo, salvo por una cosa. Y eso que no sabemos todo, porque hay en 7 años y 4 meses de aventura puede haber muchas lagunas. Pero el caso es que este hombre se quedó sin trabajo en una de las crisis sistemáticas que tiene la vida y la civilización moderna, y decidió irse a trabajar a Chipre, porque allí se preveía que podía haber mucho lío. ¿Y qué hizo? Cogió el autobús, el avión, el otro autobús, y se presentó en la empresa que él había visto en el Herald Berlin. No, se cogió su kayak en Ulm, escrito ULM, Alemania, y inició un viaje que no acabaría en Chipre. Oh, sorpresa, estoy desgranando el capítulo. Sino en Tatura, Australia, al cabo de 7 años y 4 meses. Una aventura que se le fue de las manos, un poco, aunque fuera. ¿Verdad, Carlos? Sí, no, la verdad es que de broma, sin pretenderlo, porque él tampoco salió de su casa y bueno, hay que ponernos en contexto de que esto lo sucedió en 1932, ¿no? Que su país, Alemania, pues está agitado por una crisis brutal, y yo no sé si por decir, bueno, pues ahora que tengo un paréntesis vital, o es que no tengo nada material, o sea, tengo muy poca pasta, pues voy a llegar a Chipre en kayak, ¿no? Y bueno, pues emprendió el viaje, pero bueno, luego es un poquito lo que has comentado, se le fue de las manos y dijo, voy a continuar hasta Australia. Y bueno, pues fue probablemente la mayor aventura de kayak que se conoce hasta la historia, aunque bueno, luego ha habido gente que la ha emulado, esta aventura, luego lo comentaremos, y ha hecho cosas parecidas, pero bueno, teniendo en cuenta pues los medios con los que contaba este señor y cómo fue un poco la historia de rocambolesca, pues
tiene más mérito si cabe. ¿Qué kayak utilizó, Carlos? ¿Un Valley, un Rockpool, acaso? ¿Un Prihon? ¿Podemos anticipar algo, siendo alemán? Bueno, pues un poco en la línea de lo que estaba comentando, que él tenía una empresa, se fue de un día para otro al garete, se le desmontó todo y bueno, pues el señor pues tenía lo que en aquella época pues era lo que lo petaba, que eran kayaks plegables, ¿no? Kayaks plegables de madera que bueno, por toda la parte de Centro Europa pues era lo que muchos deportistas tenían, pues bueno, porque hay un montón de ríos navegables, lagos y tal. Y en concreto era un kayak plegable de una marca alemana que pondremos un enlace porque hay una web muy chula que os recomiendo visitar que habla sobre kayaks plegables alemanes que se llaman Fallboot, y este en concreto era de una marca que se llama Pioneer, que bueno, hasta el siglo pasado estuvieron fabricando kayaks, y era un kayak de 2 plazas. Lo que pasa que él, pues bueno, para la aventura, pues lo personalizó un poco. Y porque no quiso ir nadie con él tampoco. Bueno, yo creo que tampoco se lo planteó a nadie. Y bueno, aún así, ir de Alemania hasta Chipre es un reto importante. Porque él desde el principio tuvo claro que, claro, era el kayak que tenía, pero claro, tuvo muy claro que no era el mejor kayak pues para muchas de las condiciones que se iban a encontrar, que era básicamente pues la navegación en mar abierto, pues con olas y con mucho viento, porque básicamente era un kayak plegable pero de una bañera muy amplia. Sí que se puede ver en fotos de que él pues esta configuración pues claro le permitía mucha carga, pero claro, el navegar en aguas movidas pues tenía el hándicap o tenía el inconveniente de que al tener una bañera tan amplia pues bueno, le podía entrar agua con muchísima facilidad e irse a pique, ¿no? Y él se fabricó como una especie de tapa de madera, de una lámina de madera, pues bueno, que según la ocasión la colocaba y luego tenía una apertura tipo cuello que era ya más estrecho, que dificultaba la entrada de agua por donde se metía el hombre, ¿no? Pero bueno, aún así estamos hablando de un kayak plegable, pero bueno, ya de un tamaño considerable. O sea, el modelo el del Pioneer, medía 5,5 metros de largo y 84 centímetros. Y aproximadamente, pues bueno, soportaba una carga de unos 300 kilos. Y otra particularidad es que, pues bueno, pues el señor Oscar era bastante inquieto y también le añadió una vela que no era muy grande, era de 1,5 metros, un poquito más, cuadrados, era una vela, digamos, pequeñita, pero que bueno, que en muchas condiciones le ayudaba a avanzar más rápido. Muy bien, y con timón, accionado por pedales con cables de acero. Cierto, me lo he dejado. También lleva timón, muestra de que bueno, para si eres un gran viajero en kayak, pues un timón desde luego te va a hacer mucho papel, y es un elemento que sobre todo pues cuando se pone la cosa malita, pues es un elemento que conviene llevar. Y cuando levantas la vela, pues el timón ayuda muchísimo. Completaba esto con una pala de repuesto, cartas náuticas, tanques de agua moldeados para que cupieran, y una cámara Leica y rollos fotográficos, gracias a la cual tenemos algún recuerdo no lo subí al Instagram, pero teníamos alguna, como buen alemán llevaba una Leica, por supuesto, ¿vale? Y tenemos algún recuerdo fotográfico gracias a eso. Sí, bueno, llegados a este punto hay 2 detalles que yo también considero curiosos, y es que, bueno, él, un poco a lo mejor por un lado místico, porque en su mente ya se imaginaba algo, por supuesto su kayak tenía nombre, se llamaba Sonnenschein. ¡Oh, qué bonito! Sí, lo siento, pero mi alemán es horroroso, pero bueno, por supuesto su kayak tenía nombre. Y como habréis pensado... Yo te he entendido, di lo que quiere decir, que yo lo he entendido. Pues yo no sé qué quiere decir, parece que es algo de perro, ¿no? Trataremos de averiguar qué significa, pero... Vale, lo averiguaremos y lo pondremos en la entrada, ¿vale? No, pero por supuesto, claro, como os habréis imaginado, pues el señor se planteó
la aventura con lo mínimo, con lo que tenía, por supuesto en plan de autonomía. Y otro detalle que bueno, no aparece mucho en los artículos que escribes por ahí, o sea, que lees por ahí, sobre Oscar Speck, es que en la vela llevaba una esvástica. un signo de la Alemania nazi, que bueno, no queremos haceros spoiler, pero bueno, le abrió muchas puertas, pero bueno, le cerró alguna, sí, sobre todo le cerró la puerta del campo de concentración, ahí donde acabó sus días de aventura. Bueno, lo contaremos luego, cómo fue su llegada triunfal. Vamos a empezar por el principio. Este hombre lo que más cerca tenía era el Danubio, y se echó al Danubio, que habitualmente pues tenemos la imagen de un río bastante bonachón, ¿vale? Para el kayak de travesía, hasta llegar a la Puerta de Hierro, donde allí pues tuvo que tener un poco de suerte para pasarla sin destrozarlo, y cuando llegó a la frontera entre Bulgaria y la antigua Yugoslavia, hizo un porteo para pasar al río Vardar, que nunca había sido navegado en kayak, por algún motivo que no vamos a entrar en él. Sí, pues bueno, pues yo, leyendo un poco sobre esto, él comentaba en las entrevistas que le hicieron ya cuando era mayor y había pasado, pues bueno, pues que él, aparte de digamos de hacer un viaje, pues quería un poquito de pimienta, ¿no? Y vio la oportunidad de navegar este río Vardar, pues por una parte que era un río que nunca se había navegado, pues y un río con rápidos en ciertos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue salirse un poquito del Danubio y añadir un poquito de, digamos, de movimiento, de rock and roll. Sí, llegó a Vélez, en Macedonia, después de destrozar varias costillas del kayak, de esas costillas de freno súper flexibles, a base de pegar golpes contra las rocas, con lo cual lo envió a reparar a Alemania, y al volver pues no podía seguir su camino porque el río se había descongelado y tuvo que esperar otros 5 meses. O sea, la reparación más 5 meses. Aquí tuvo un parón bueno. Igual no cuenta si estuvo cogiendo fruta mientras... Porque una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando vemos estos viajes, decimos, ¿y esta gente con qué dinero iba por el pan por la mañana? O sea, ¿de qué vivía? ¿Cómo se mantenía en los 5 meses que se tiró hasta que le volvió el kayak? Eso va a quedar para el misterio. Y es algo que siempre le preguntamos a ver si con la Ouija todavía no se ha encendido. Está cargando el wifi. Total. No, de todas maneras, él cuando llegaba a sitios, si había un consulado, yo qué sé, alemán o incluso algún país europeo, pues a él, pues digamos, sitio para dormir y comer, digamos, lo básico, tenía. O sea, él, y además, conforme, digamos, fue avanzando la aventura, al principio no, porque al principio pues no lo sabía ni el Tato, ¿no? Nadie sabía de su aventura, pero conforme, pensemos que estuvo 7 años viajando, pues conforme avanzó su viaje, pues bueno, ya los medios de comunicación de la época, que eran los periódicos básicamente, se fueron haciendo eco y claro, ya cuando llegaba a los sitios, pues ya lo recibían y tenía hospitalidad. En otros sitios, pues recurría, digamos, a hospitalidad menos sofisticada, más de la gente nativa, y bueno, eso más adelante veréis cómo también le trajo algún problema. Pero bueno, la cuestión que hay es que el tío, con muy poco, continuó su viaje. Sí, porque hay una cosa que dice, tú podrías vivir con poco, dice, es que con mucho no he probado. Pues este tampoco, con mucho tampoco probó. Lo que sí que probó es que en primavera, cuando el deshielo, retomó su viaje hacia Salónica y vivió el sueño de todo kayakista, recorriendo la costa de Grecia, Andros, Castelorozo. El viaje ya no iba de ir a Chipre, lo estaba disfrutando. Hace poco tuvimos a una persona aquí que nos vino a contar su viaje a Ítaca y nos dijo que Ítaca en particular, y que presumiblemente las islas griegas en general, pueden ser un destino de ensueño para cualquier kayakista. Total, que cuando llegó a Chipre se le había pasado un poco las ganas de trabajar y siguió hasta Siria, donde se subió a un autobús hasta Meskene para descender desde allí el Éufrates, o lo que llamaban entonces la autopista que va hacia el Índico. Acordados, las clases de EGB, el Tigris y el Éufrates.
Mesopotamia, en lo que hoy es Irán. Irán es famoso por tener una hospitalidad legendaria hacia los viajeros, no como otros sitios. Fue tratado con hospitalidad unas veces y tiroteado en la noche otras, una de cal y otra de arena, hasta llegar a Basora, donde todavía no estaba la famosa autopista de Basora que veíamos en las noticias del 91 cuando pasó aquella cosa en Kuwait. En ese momento ya tenía followers, él no lo sabía, pero ya tenía followers, porque ya había 2 alemanes que intentaron emular sus proezas, pero fueron demasiado rápido y murieron tiroteados por no aceptar la hospitalidad legendaria árabe. Sí, pero ese episodio de los compatriotas que asesinaron así a traición en la zona, a él lo que también le sirvió, que es lo que comenta en sus memorias o entrevistas que le han hecho, que le hicieron, pues que a veces le tocaba, digamos, soportar unas condiciones entre la gente que le daba cobijo ahí en la zona de la península arábica, que pues bueno, era lo peor, era muy desagradable la comida y el sitio donde se quedaba a dormir, pero que era preferible a eso, pues a ser saqueado, acuchillado o tirateado como sus compatriotas. Entonces aceptaba esa hospitalidad porque era lo menos malo. Ya lo dice el refrán, más vale una mala hospitalidad que una buena paliza. Claro. Y tuvo tiempo de comprobarlo. El caso es que recorrió la costa persa, hoy iraní, hasta Beluchistán y Bandar Abbas, empapándose de la vida persa, siguiendo su camino hacia Qatar, donde le robaron el kayak y todas sus pertenencias, y tuvo que irse a sobornar al jefe de policía para que hiciera su trabajo, recuperar el kayak y sus pertenencias y continuar su viaje. Sí, ahí le pasó un poco como a ti, que hasta que no soltó la pasta, el policía, mire, que ese es mi kayak. Sí, pero usted no puede demostrar que es su kayak. Dice, bueno, pero si no hay un kayak a miles de kilómetros a la redonda, ¿puede explicarme cómo he llegado aquí? O sea, hasta que no sobornó a los policías, pues, pilló a los ladrones, pilló su kayak y tal, pero no tuvo forma de demostrar y convencer a los policías de que era suyo. O sea, la verdad es que dicen que usó un truco de mentalista con el jefe de policía y le dijo, si adivino dónde está guardado el dinero y te doy la mitad, me puedo llevar el resto. Y le funcionó el truco. Eso es lo que contaron. El caso es que siguió recorriendo la costa de la India y llegó a Colombo, que no es aquel señor que tenía un ojo de cristal que salía en las series de policías de la 2, que hoy lo siguen haciendo, por cierto, sino que Colombo, entonces Ceilán, hoy Sri Lanka, 3 años después de iniciar su viaje. En Rangún se vino arriba y decidió seguir hasta Mengi en pleno monzón, y a veces el viento le devolvía al punto de partida después de pelear durante horas y llorar contra el viento. Pero bueno, chico, la aventura es la aventura. Sí, bueno, él lo que también cuenta en las entrevistas es, pues, sobre todo en esta etapa del viaje, pues eso, las largas jornadas que pues que se pegan, las palizas virtuales, ¿no? que se daba con el kayak, de estar paleando pues 10, 12 horas, ¿sabes? Sin parar, o sea, pero sin parar, sin posibilidad de desembarcar y estirarse, y ¿sabes? Y bueno, o sea, al final es lo que él comentaba, que la propia ilusión de llegar a tierra y poder dejarse llevar por el sueño, claro, el sobrevivir era su máxima aspiración, ¿no? O sea, está muy bien porque lo transmite de una forma, ¿no? Que cuando llegas al límite, lo más mínimo te parece lo mejor, te parece lo más. Claro. Quitado de los mártires y los kamikazes, sobrevivir es la máxima aspiración de la mayor parte de la gente. Sí, primero que nada. El caso es que en Singapur le esperaba un nuevo kayak, el tercero, si no me fallan las cuentas.
la fábrica de los kayaks lo tenía bien atendido para que la aventura llegara a término. Y sí, bueno, allí... esto también es una señal de que de que es lo que comentaba antes, conforme iba avanzando su viaje y iba quemando etapas, pues bueno, poco a poco su viaje no es que fuera un hit, no es que saliese, no sé si se hiciesen novelas, no sé que se hiciesen libros, pero ya salían los medios de comunicación y era, digamos, una buena publicidad. Pero según cuentan en todo lo que he podido investigar, pues eso, en diversos momentos del viaje, entre reparaciones, y había veces ya que el kayak ya estaba tan destrozado que le mandaban un kayak plegable, ¿no? Pero bueno, tuvo que parar 5 veces eso para reparar desde Alemania o que le mandase un nuevo kayak en 5 ocasiones. Qué bien funcionaba Seur entonces, sí. Perdón, sí. Ya cobraremos la publicidad. Desde allí partió hacia Sumatra. Ya había pasado algún episodio de malaria. El caso es que en el norte de Bali sufrió de nuevo la malaria. Enfermo, intentó llegar a Lombok, pero con la corriente en contra y la malaria le llevó hasta Kisar, donde no le trataron demasiado bien, y cruzó lo antes que pudo a la Cor, donde echó de menos el trato de Kisar, porque aquel era bueno, porque allí sufrió el peor ataque de su viaje por parte de los nativos. Lo apalearon, le pegaron unas palizas del 15, le intentaron robar, se le quitaron cosas, escapó molido a palos y con un tímpano reventado de las palizas que le metieron, y llegó como pudo a Sermata, donde denunció la agresión y bueno, pudieron encalomar a los agresores, le pudieron devolverle lo que pudieron devolverle. Pasó 4 meses en Surabaya, donde le operaron un tímpano reventado y se recuperó de la tremenda paliza. Y el caso es que esa noche en la Cor le hizo perder otro año, mientras se recuperaba del palizón que le metieron. Sí, la verdad es que fue probablemente, o sea, fue, digamos, el encuentro con humanos más peligroso que tuvo, ¿no? Porque él estuvo muy expuesto pues a los elementos de la naturaleza, digamos, a su propio cansancio, ¿no? Que, pues yo qué sé, se lo llevase una corriente y lo dejase en mitad del océano, ¿no? O una cosa parecida, ¿no? Pero el encuentro con nativos, pues eso, le estuvo a punto de costar la vida, porque aparte le atacaron a traición, y parece ser que bueno, en la zona esta que recibió el ataque, pues bueno, los nativos pues siempre habían tenido al hombre blanco como, pues bueno, la figura del hombre blanco conquistador, expoliador, ¿no? Y vieron un hombre blanco pues indefenso y un poco que no estaba muy ubicado, y dijeron a por él, ¿sabes? Y pagó un poco los platos rotos en ese sentido, ¿no? Sí, probablemente pues pagó la ira de muchos años de excesos de otras personas pues que se habían pasado con la gente de ese lugar. Sí, el hombre blanco es una enfermedad grave para los nativos de cualquier sitio de otro color. Pero fíjate que parece ser que la cosa empezó porque el hombre llegó a tierra y tenía los recipientes que llevaba para llevar agua potable en el kayak de un sitio a otro. Y llegó uno y le dijo, oye, dame alguno, que tienes muchos. Y dijo, no, que yo necesito, porque hay días que hasta que pille agua, total, que acampó allí en la tienda, y por la noche ese uno vino con 20 más a por las botellas por las botellas donde metía el agua dulce y a darle la del pulpo. Vale. Fíjate por qué tontería se puede liar una cabra. La Ouija no contesta. No sé si le estará gustando. El caso es que salió de Saumlaki en un bote nuevo, el cuarto, según mis cuentas, seguía con el patrocinio, la sponsorización de Falkbot, cruzó a las Islas Key, un primo mío de allí, lo que pasa es que aquel es con I latina, pues se ve que no tiene ni griega o algo, para posteriormente realizar el cruce entre islas más largo hasta Nueva Guinea. Un poco de tiempo perdido en trámites administrativos, porque cada vez que cruzaba fronteras, pues si hoy es complicado, imagínate entonces que no había internet para comprobar nada, que no había los medios de incomunicación que tenemos hoy. Entonces eso le llevaba bastante tiempo, para luego continuar a través de Hollandia hasta Madang, Port Moresby y finalmente
Saibai, la isla más septentrional, o sea, la que más al norte está, de Australia, donde unos amables policías lo llevaron directamente a un campo de concentración por el hecho de ser alemán, llevar una banderita con la esvástica en la proa de su kayak y despejar toda duda acerca de sus tendencias políticas. Había empezado la Segunda Guerra Mundial y todo alemán era enemigo de los aliados, entre los cuales se encontraba Australia. ¡Jo, qué suerte! Más vale llegar a tiempo que rondar un año, Carlos. Pues sí, porque eso, salió en 1932, claro, fue pasando el tiempo y llegó 1939, no sé exactamente qué mes del año, pero bueno, ya la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado y los policías, pues, o sea, porque es que aparte no le recibió una comitiva ni nada, ¿no? O sea, ni tampoco lo estaban esperando, ¿no? Pero tal como llegó, pues lo encerraron porque se pensaban que era un espía, no. Sí. En principio era alemán enemigo, y además con la banderita del enemigo. Se dice que se tiró 7 años en ese campo de concentración, del cual intentó escaparse en bicicleta. Es que es cómico. Intentó escapar en bicicleta del campo sin éxito. Parece ser que no pudo robar una moto. En Australia, que era pequeña. En Australia, que es pequeña. Australia, alguna vez lo hemos comentado. El mapa mundi está digamos, pervertido por la proyección de Mercator. Cuando ya era necesario hacer un mapa mundi, la interpretación de cómo se tenía que dibujar una cosa esférica en un plano rectangular, ¿vale? Pues era complicado, porque decías, ¿qué pones dónde? Si es que es esférico, ¿de dónde hacemos la foto? Entonces se eligió en aquel momento, o la sociedad se decantó por utilizar la proyección de Mercator, que se llama, que es un dibujo anatómicamente correcto de cómo son los continentes y los países, pero dimensionalmente pervertido por el hecho de que para que entre en un dibujo plano y rectangular, la parte sur, el hemisferio sur, se ve mucho más pequeño dimensionalmente y proporcionalmente de lo que es en realidad. Entonces, cuando vemos un mapa mundi o una bola del mundo, aquellas que le dábamos vueltas así en ras, que teníamos en casa de pequeños, tú coges Australia y la pones encima de Europa y no toca el agua. Pero en realidad, o sea, proporcionalmente, tú coges Australia a una proporción real, la pones encima de Europa y es Europa la que no se ve. Vale, Australia es una isla continente gigantesca y peligrosa. Allí todo mata. Yo creo que hasta los conejos son venenosos. Sí. Los conejos que introducimos allí los europeos para joderles la vida, a un montón de especies allí, y que crecieron y se multiplicaron como si no hubiera un mañana, también deben ser peligrosos, porque allí todo o es venenoso o mata. Tenemos que recordar, porque me gusta recordarlo, que en el Golfo de Carpentaria están los únicos cocodrilos marinos gigantes del mundo, que en las playas ponen barreras de acero para que la gente pueda bañarse y hacer surf, porque hay tiburones blancos que si no pueden ser incompatibles con hacer surf y sobre todo volver a la playa. O sea que es un sitio muy peligroso, en tierra y en mar. Sí, pero bueno, una vez que repasando la documentación, he podido encontrar de que el Oscar llegó a Australia el 20 de septiembre de 1939. Pues ahí tenéis la fecha exacta. Pero bueno, después de tirarse 7 años en un campo de prisioneros, que bien no estaría, porque si no, no se hubiese fugado. O sea, a nadie le gusta estar 7 años encerrados, aunque sea en un resort de lujo. Pues no sé, a mí me parece un poco increíble que este señor pues no se le quedase ni una gota de resentimiento y que reconstruyese su vida en Australia, ¿no? El país un poco que también le habían maltratado y le había recibido mal, pues oye, decidió iniciar su vida allí, ¿no? Y el tío pues se lo curró bastante porque estuvo trabajando de minero y tal,
Pero bueno, como era un señor hecho de otra pasta y súper inquieto, pues resulta pues que diseñó una máquina de cortar ópalo. El ópalo es un tipo de mineral, ¿no? Que se extrae de... ¿Lo Sí, sabes tú? sí, el ópalo es una Es piedra cristalizada, ¿vale? Que se como si utiliza en fuera ámbar, joyería. ¿no? Como si fuera ámbar, Sí. Pues parecido. sí, Bueno, parecido, pero oscuro. el tema es que el hombre pues inventó una máquina de tallar ópalo que, bueno, triunfó como la Coca-Cola y al final acabó siendo rico. O sea, el señor pues falleció en 1993, pero bueno, con la cartera bien llena y bueno, digamos, teniendo el resto de su vida, después de aquel viaje tan intenso y otros tantos años ingresado en un campo de prisioneros, pues digamos pues que triunfó en la vida y tuvo una vida plena, ¿no? Pues sí, el caso es que el hombre, que podríamos haber conocido, porque falleció en 1993, eh, se casó allí, su viuda donó todo lo que pudo. Cuando murió dijo, esta casa está llena de trastos, y empezó a donar cosas al Museo Marítimo de Australia. Y entonces pues alguien se dedicó, por supuesto, a exponer esas cosas, analizarlas. Eh, Me imagino que allí estará el último de los 5 kayaks que utilizó para llegar desde No, Ulm hasta no, Tatora, queda, ¿no? queda, no, lo que queda es mucho, o sea, material escrito, de cartas, recortes de la época, luego fotografías, porque él bueno, como hemos dicho al principio, llevaba una cámara y milagrosamente, pues, muchas de esas fotografías se salvaron. No sé qué fórmula utilizaría, pero bueno, hay, no hay muchas, pero hay bastantes fotos que hizo el propio Oscar Speck, o le hicieron, porque muchas veces cuando llegaba a sitios, pues la gente se quería fotografiar con él. Pero ahí lo que sí que queda es algún fragmento del kayak. Y así como curiosidad, pues celebraron una carrera, no sé exactamente qué, una competición, y él hizo entrega del premio, que era un trozo de uno de los remos que utilizó en el kayak. Pero Palas, Carlos, palas. sí, lo que pasa que, sí, tienes razón. Lo que pasa que la pala que él utilizaba cortaron un fragmento y para el caso se quedó como si fuera una pala de canoa, o sea, la tunearon, porque es que vi la fotografía, por eso he dicho. Pero bueno, la cuestión es que no conservó muchas cosas, ni sorprendentemente pues nadie fue a proponerle hacer algún guión de una película de Hollywood, ni escribir un libro. Y no sé, eso me da a mí que pensar, pues bueno, que el señor pues era una persona excepcional y que la gente en aquella época pues tenía unas motivaciones vitales muy diferentes a las que tenemos muchas personas en el siglo XXI y nos puede costar, ¿no? El empatizar y ponernos en su piel o sea, empatizar de qué cosas le motivaban a él y le movían pues a hacer todo lo que hizo. Efectivamente, no hay libros, no hay películas, no hay documentales. Eh, Hollywood, ya estáis tardando. Si hubiera sido un tío de Washington bajando el Potomac en una barca de remos, habría 6 películas. Pero como era alemán, eso no, ¿eh? Como era alemán, ni películas ni nada. Tom Cruise, aún estás a tiempo. Puedes hacer un peliculote o puedes hacer 7 películas. 7 años y medio dan para 7 peliculotes. Y además lo que te va a ti, recibir palizas, hacer cosas increíbles. Una de las aventuras más largas y accidentadas que se han realizado en kayak. Yo estaba pensando esta tarde, ¿cuánta gente habrá, cuánta gente habrá habido que se habrá ido a hacer una aventura y habrá desaparecido la aventura y el cadáver y todo y nunca más habremos sabido porque le ha salido algo mal? Este hombre tuvo oportunidades de que le salieran mal cosas, bastantes, y ya llegar vivo ya fue un super éxito. Su aventura volvió a ser emulada por Sandy Robson, que se ahorró su parón de un año entero en Surabaya, pero no se ahorró la malaria, no se ahorró los piratas ni los nativos violentos, siendo mujer, que es un hándicap siendo mujer, por el hecho de que
en algunos sitios piensan que la vida de una mujer vale mucho menos que la de un hombre. No aquí, no para nosotros, pero hay muchos sitios en los que eso todavía sucede. Y realizó la aventura en solo 5 años y medio. Innovó teniendo encuentros inesperados con cocodrilos. Oscar se ahorró eso y tuvo un recibimiento mucho más honroso a su llegada. Imaginamos que para compensar el desastre de la llegada de Oscar Speck a Australia. Y de ese viaje sí que ha dicho que habrá libro. De momento hay una página web que podéis ver de Sandy Robson y quién sabe con el tiempo, ¿verdad, Carlos? Sí, estaba mirando. Sí, no, estaba mirando en qué año fue. Sí, estaba mirando en qué año fue lo de Sandy Robson, pero no lo he conseguido averiguar. Pero fue eso, sobre el año 2010 o una cosa así. Pues igual le han fallado los que le tienen que escribir o no había folios en el kiosco o algo. Está el libro saldrá. Antes o después saldrá el libro de Sandy Robson. Igual hacen una película de estas en la que se compara la proeza de Oscar Speck con la de estas que suceden en 2 momentos al tiempo a la vez. Señor de Hollywood, si esto sucede, la idea ha sido mía. ¿La registro o ya me paséis algo cuando hagáis la peli? Bueno. Sí, a mí una cosa que hablan, o sea, indagando un poco sobre la vida de Oscar Speck y todo lo que hizo, lo que sí que que me alucina es que veréis las fotos que pondremos, que llevaba una esvástica bien baja en la vela del kayak, o sea, no era pequeñita, o sea, y estoy convencido de que, bueno, llegando a muchas partes del mundo, pues seguro que había un consulado alemán o un consulado, no sé, de Austro-Hungría o lo que fuera, que seguramente pues el llevar la banderita, pues le abría Sí. muchas puertas, pase usted a cenar, hacemos merienda a cenas, se queda a dormir y tal. Sí. Pero claro, o sea, él tampoco no estuvo, aunque viajaba en autonomía, tampoco no estaba incomunicado, porque claro, a lo mejor podía hacer etapas o partes del viaje, pues durmiendo de cualquier manera, pero cuando llegaba a una ciudad, a un sitio poblado donde había, digamos, gente occidental, pues el hombre lo que buscaba es comer como buenamente y dormir buenamente, ¿no? Y eso, Y llamar a casa. Y llamar a casa. Hola, la embajada alemana es para llamar a casa solo. No que quiero estoy bien, que Sí, estoy hombre, bien. sí, la recepción. Vamos a hacer unos montaditos. Sí. Como dicen en Madrid, unas medias lunas. Vamos a hacer unas medias lunas y unas cervecillas alemanas, bárbaras. Sí, pero Bárbaras. bueno, que la esvástica, estoy convencida de que, porque claro, no hay que olvidar de que la esvástica, pues durante esos años, durante mucho tiempo fue el emblema oficial de la Alemania de la época. Pero estoy convencida de que llevar la esvástica, pues le abriría muchas puertas, pero bueno, el hombre no estaba bien comunicado y conforme avanzaba su viaje, pues también se informaría de que se estaban poniendo las cosas feas y que eso que le abría puertas pues también le podía generar problemas en algún momento. Algo tuvo que saber. Lo que él no se esperaba es que en la otra punta del mundo le iba a pasar de factura. Bueno, amigos y amigas, la Ouija no ha contestado. Ah, sí, espérate, está moviéndose. A ver, es una palabra muy rara, se ve que escribe en alemán. Espérate que voy a, ah, quiere decir cabrones. Ha dicho cabrones solamente. No le ha gustado el capítulo. El wifi del cielo o del infierno funciona. Esperemos que os haya gustado este inesperado y innovador capítulo, ¿vale? Repetiremos este tipo de entrevista, pero no sé, engancharemos la Ouija o con alguien que haya hablado castellano cuando estuviera vivo o algo, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, comentaros de que, bueno, ya hemos dicho en algún foro de que las ideas, por suerte, no se nos han acabado y una línea de episodios pues es hablando de kayakistas famosos, actuales, pasados y tal, pues bueno, porque hay muchos aventureros que hicieron cosas increíbles y por desgracia pues bueno, la aventura de Oscar Speck pues sí que ha tenido bastante eco, pero bueno, ha habido otros que han pasado más desapercibidos y creemos justo pues contaros las aventuras esas que no han trascendido tanto.
Y los vivos también, ¿eh? Yo estoy estudiando alemán para poder entrevistar a Freya y que nos hable de su vuelta a Nueva Zelanda, de su vuelta a Australia y de su vuelta a Sudamérica. De todas formas, si hay kayakistas vivos que han hecho cosas chulas y hablan en castellano, pues va a ser mucho más fácil. Podéis poneros en contacto con nosotros y nosotros pues podemos charlar un rato con vosotros de vuestra aventura, como ya hemos hecho con tanta gente que no conocíamos y que ahora son amigos nuestros y de Planeta Kayak. Súper agradecidos por cualquier colaboración que queráis hacer. Nosotros seguimos con ideas y seguiremos colgando nuestros episodios de la 5ª temporada de Planeta Kayak. Estamos en todas las redes. Un abrazo. No olvidéis seguirnos y decir que nos sigan. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.